bueno, lo que peor le puede pasar a la Iglesia y en cualquier siglo, en cualquier tiempo, es que tenga una dependencia del Estado. ¿Por qué? Porque cuando uno hipoteca una institución a otra institución, está en sus manos. Y de hecho la libertad que nosotros debemos tener siempre para ejercer el ministerio de Jesucristo es una libertad que no puede ser mediatizada por ningún poder político, porque de alguna forma el que te paga te pasa la factura. Pero ahí dice muy bien Martín Portales en uno de sus comentarios, ha dicho que he sacado una mancha de la historia de la Iglesia para curarla, que es en definitiva lo que trato de hacer cuando pongo mis palabras de eclesiástico en la boca de Carranza. Porque yo amo a la Iglesia por encima de todo, incluso a la Iglesia equivocada, como amo a mi madre, que se equivoca muchas veces, pero a mi madre. El tiempo y algunos quisieron mentir esta luz, pero no han podido. ¿Qué importa que hayan pasado 4, 5 siglos? De todo queda la voz, el ímpetu, la verdad, como una semilla perenne sobre las tierras olvidadas. Lo que sucede ahora está sucediendo siempre. Al final nos faltan brazos para abarcar tantas sucesiones multiplicadas y morimos un día de abrazar solo el aire. Es un pasaje del nuevo libro de Pedro Villarejo, La luz mentida. Y hoy aquí en Periodista Digital Televisión tenemos la suerte de contar con Pedro. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, bien hallado. Cuenta que es un libro de memorias y de cárceles, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque además en los capítulos uno ve que va alternando cárcel 1, cárcel 2, claro, memoria, ¿no? Son las memorias del arzobispo de Toledo hacia 1572, sí. Que es cuando él ingresa en la cárcel por la Inquisición, ¿no? Que es una cosa que llama la atención, ¿no? Llama la atención, pero el libro es una especie de pretexto también para amalgamar todo lo que sucede en el 16 en los diferentes ángulos de la sociedad. Fundamentalmente a mí la Iglesia, que es la que más me interesa o es la que más puede tener una repercusión en mi convocatoria. Llama la atención, como tú dices muy bien, porque este hombre no hizo nada para ser interpelado de esta manera, ¿no? Y no hizo nada porque precisamente los mismos, ya sabes que el emperador Carlos V le pidió que fuese al Concilio de Trento, y en el Concilio de Trento los mismos padres conciliares y el cardenal Paul, el cardenal de Inglaterra, le pidieron que escribiera un catecismo. Para que, como todo estaba en latín y no era posible acceder a la cultura de la Iglesia, nada más que aquellos que fuesen más o menos eruditos o inteligentes o tuviesen pues, esa posibilidad de saber el latín, que era el idioma también cultural, pues él hizo un catecismo para traducir al mundo sencillo, al mundo de su propia diócesis, a sus propios feligreses, las verdades del Evangelio, las verdades de la Iglesia. Pues, claro, lo curioso es eso, que según va avanzando en las primeras partes del libro, en las primeras memorias y en las primeras cárceles, claro, el lector enseguida empieza a buscar el por qué ese hombre está entre rejas, ¿no? Y se da cuenta de ese catecismo que lo único que pretendía era acercar la cultura al pueblo, o la Iglesia al pueblo. Y claro, llama la atención cómo esa misma Iglesia es, cuando uno intenta acercarse a ella, el que pone esa cortapisa, ¿no? Pone esa cortapisa porque no es Bueno, Carranza tenía unas influencias erasmistas importantes, porque él había estudiado en Alcalá, en la Universidad de Alcalá, entonces pues, el erasmismo estaba de moda, además el humanismo de Erasmo, e incluso su tío, que fue el mentor suyo en la Universidad de Alcalá. Pero después el emperador y todos eran erasmistas, porque en realidad él tomó lo bueno de eso. Pero el erasmismo siempre fue sospechoso de herejía, ¿no? Yeah. Entonces algunos datos, algunas actitudes, algunos perfiles de Carranza en su catecismo pudieran parecer sospechosos, ¿no? Pero claro, además, fíjate que no solamente no lo eran, sino que además él estaba dispuesto a corregirlos en caso de que lo hubiera habido, pero no le dieron oportunidad lo cual quiere decir que no era esa la causa de su encarcelamiento. Claro, es que uno primero se da cuenta de dos cosas. Una, que en su relato
se da cuenta de que ha aceptado su situación con la serenidad del inocente, o sea que él se cree dicho, sí, inocente, ¿no? En ningún momento hay una rabia contenida de por qué estoy aquí, ¿no? Eso... Hay un dolor contenido, pero de la manera tan suavemente dicha que lo que quiere es personalizar en él las injusticias de los demás. O sea, si hay algún dolor en él todavía es porque piensa en los que también han sido injustamente agredidos por una serie de complejidades políticas, sociales, económicas, de todo esto. Pero ciertamente Carranza es un hombre de Dios, un hombre de fe. Yo he querido reivindicar más que la trama de lo que le sucedió a Carranza, he querido reivindicar la justicia de un hombre bueno, de un hombre de Dios. Y sobre todo la respuesta de fe que da un hombre de Dios. Porque la Iglesia está siempre, se entresaca con más énfasis sus errores, sus defectos, que naturalmente también los tiene, pero quizás alumbran menos aquellas actitudes de hombres santos que hay en ella, que precisamente han conocido la verdad y ellos no han querido, no han tenido la prudencia de hacerse valer más la causa de la Iglesia que ellos mismos. Claro, pero quizá ese ocultamiento, que no llegue esos hombres de fe que iluminan en la historia de la Iglesia hasta nosotros, tenga que ver precisamente porque esa institucionalización de la Iglesia lo que hace, lo vemos aquí, es acudir con la Inquisición contra ellos casi como una forma de venganza personal, en la que no hay un punto de agarre para culpar a esa persona, ¿no? No hay, objetivamente no lo hay, aunque buscando, fíjate, una de las causas que ponen ellos es que ya lo has leído, veo que estás muy informado del libro, es que habló de misericordia en uno de sus homilías en Valladolid, cuando estaba el príncipe Felipe entonces, ¿no? Y después le atacan porque cuando fue a confesar al emperador en los últimos días de su vida en Yuste, el emperador no puede hablar, tiene problemas de dicción y tal, y entonces le dice el arzobispo: no se preocupe, yo le absuelvo, porque en este momento lo importante no es lo que diga, sino la expresión de su generosidad y de su entrega a Dios. Y claro, el confesor del emperador, que está por ahí escuchando y merodeando, se da cuenta de que le ha absuelto sin haberle el otro pedido perdón, ¿no? Y fue otra causa que agravó más. O sea, son todos actitudes pues más o menos confusas, en las cuales no hay válidamente nada que realmente merezca la pena como causa que justifique su encarcelamiento. Y mucho menos de 17 años. Claro. ¿No murió en la cárcel este hombre? No murió en la cárcel, pero fue porque Dios no lo quiso, porque a los pocos días de salir. La cuestión fue así: el Papa Pío V se dio cuenta de que este hombre era inocente. Le pidió a Felipe II que le enviase la causa y al prisionero, a él, a Sant'Angelo. El Papa no le interesaba. O sea, al rey Felipe II no le interesaba. Y la causa no le interesaba era porque si realmente dejaba de estar bajo su dominio, bajo su influencia, podía ser absuelto. Y no le interesaba una absolución, puesto que mientras el arzobispo Carranza estuviese en entredicho, él gobernaba la arquidiócesis de Toledo. Con lo cual sus grandes fortunas, sus grandes mecenazgos, pues los estaban en sus manos, en las manos del rey. Y si hubiesen puesto otro arzobispo en su lugar, por deposición causal de no hubiese podido ejercer ese poder, claro. Al rey le interesaba que siguiera la causa, pero que él tuviese potestad sobre esa causa. Pero el Papa le amenazó al rey con la excomunión. Le dijo: como no venga Carranza aquí a Sant'Angelo, a Roma, bajo mi potestad, voy a excomulgar al rey de España. Claro, es que uno se da cuenta que descubre a través de las páginas de su libro La luz mentida, contada por su protagonista, como una crónica periodística de uno de los peores capítulos de la Iglesia en España, de la Iglesia como institución en España, sí, ¿no? Sí. Ciertamente lo que peor le puede pasar a la Iglesia y en
en cualquier siglo, en cualquier tiempo, es que tenga una dependencia del Estado. ¿Por qué? Porque cuando uno hipoteca una institución a otra institución, está en sus manos. Y de hecho la libertad que nosotros debemos tener siempre para ejercer el ministerio de Jesucristo es una libertad que no puede ser mediatizada por ningún poder político, porque de alguna forma el que te paga te pasa la factura. Entonces, ciertamente había como una iglesia nacionalista, o sea, hasta tal punto de que, como sabes perfectamente, aquí en España, hasta la terna que se presentaba a los obispos en tiempo de Franco, la presentaba el poder político. Y Felipe II quería una iglesia no solamente doméstica, sino domesticada. Y le interesaba, porque ciertamente las grandes influencias que tuvo para el Concilio de Trento y para todo lo que era disposición, estaba en aquella época muy mezclada la política con la iglesia, era el poder político con el poder religioso, y era todo una mezcolanza de que pendía todo de un hilo muy difícil de discernir, ¿no? Pero ciertamente la historia nos viene a decir que no la culpan del todo en aquel tiempo, no la tiene la iglesia, aunque es una mancha, ¿no? Es una mancha de haber hecho una lectura equivocada del Evangelio. Pero ahí dice muy bien Martín Portales en uno de sus comentarios, ha dicho que he sacado una mancha de la historia de la iglesia para curarla, que es en definitiva lo que trato de hacer cuando pongo mis palabras de Eclesiastés en la boca de Carranza. Porque yo amo a la iglesia por encima de todo, incluso a la iglesia equivocada, como amo a mi madre, que se equivoca muchas veces, pero a mi madre, ¿no? Y hoy en día el poder y la iglesia todavía están, como comentaba antes, que hubo un problema del poder político muy cerca a la iglesia. No, los gobiernos siempre han tenido pues un recelo a la iglesia, porque la iglesia tiene una influencia moral muy grande en la sociedad. Puede ser que en España el 20% nada más sean practicantes, acudan a misa los domingos y tal, pero independientemente de todo eso, los momentos más importantes de la vida del español han pasado en la iglesia. Se han bautizado, han hecho su primera comunión, se han casado. Es decir, la iglesia ha configurado la psicología, pero la iglesia diríamos de un modo aparte, la iglesia con sus valores. No la iglesia aséptica, sino la iglesia con sus valores, con los valores de Jesucristo, con los valores del Evangelio. Y eso, de alguna forma, está dentro de la persona. Quizás no tenga pues, el florecimiento oportuno. Yo tengo que asistir a muchas personas mayores, a veces que se mueren y tal, y cuando ellos ven la luz, cómo se les va apagando en la vida, echan mano de aquello que les hizo felices. Y los hizo felices por dentro, que es como la manera que siempre echamos de menos, echamos en falta de felicidad.